Primeramente, saludos, Donaldo. Es un placer tenerlo aquí. Gracias por la oportunidad. Pues mire, lo que hemos visto aquí en el aeropuerto de Orlando específicamente, que fuimos, sobre 1.000 personas están llegando diariamente al aeropuerto. Muchos de ellos se están atendiendo personalmente con Latino Leadership, que les está brindando diferentes enlaces, y tenemos personal, hay personal allí en el aeropuerto para brindarles ayudas con respecto a obtención de empleo, vacunación de sus niños. Sin embargo, una de las cosas que estamos viendo en común con muchos de estos puertorriqueños es que están llegando sin plan alguno, y eso es extremadamente peligroso porque, como nos dijeron ciertos oficiales del gobierno, del Estado, fuera de récord, no hay vivienda para estas personas y se contempla incluso ponerlos en refugios a estos puertorriqueños de forma transitoria, en lo que pueden reubicarlos ya sea en otros estados a través de programas de empleo. Una de las exhortaciones principales que he querido hacer a los puertorriqueños que están en Puerto Rico y que están contemplando irse ya sea a un estado de los Estados Unidos o cualquier otro país, es que hagan un plan antes de irse. ¿Por qué? Porque cuando vemos la realidad de lo que están viviendo estos puertorriqueños, muchos acaban durmiendo en los carros con los hijos en centros comerciales, llegan con muy poco dinero, y los procesos de obtención de empleo ya se están facilitando a través de diferentes compañías para que puedan solicitar los empleos desde los Estados Unidos. Esta migración cambia totalmente el panorama tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, donde vamos a ver una migración masiva, y eso es algo que no podemos despintar. Va a haber una migración masiva de puertorriqueños luego del huracán María. Muchos de nuestros comercios han desaparecido, muchas de nuestras industrias están recibiendo un impacto multimillonario en el país, y las personas entonces no consiguen calidad de vida para sus familiares, especialmente personas enfermas y mayores de edad. Así es que el panorama que he visto aquí en Orlando, primero, hasta cierto punto, es triste para Puerto Rico, que estamos perdiendo muchos jóvenes y jóvenes profesionales, y a la misma vez es una voz de alerta de que no solamente es restablecer el tendido eléctrico en Puerto Rico y restablecer el agua y restablecer las telecomunicaciones. Tenemos que urgentemente buscar herramientas para retener a nuestra juventud, para retener a nuestra gente y darles calidad de vida nuevamente, porque de lo contrario se van a estar yendo a los Estados Unidos. Saludos, hola. Saludos. Buenas tardes a todos, medios y amigos. Mi nombre es Daniel Rivera, el programa Aclarando de la emisora soylatina.com. Dentro del mensaje que nos trae de autosuficiencia, de desarrollo tecnológico y de todos estos avances, ¿no le parece que entonces esta conversación, que parece política pero no es política, sino de una decisión muy importante hacia el resto de la relación de nosotros con Estados Unidos y de nosotros mismos como pueblo? ¿No consideraría usted que eventualmente, muy pronto, dentro de la misma crisis, tenemos que estar haciendo una conversación seria de pueblo en pueblo, a la misma vez que estamos haciendo esta reconstrucción y esta recolección de fondos y casa por casa? Porque ¿cuándo vamos a dejar esta conversación? Creo yo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Porque los mitos son los obstáculos más grandes que yo creo que existen, y para atacarlo, la educación y la conversación entre nosotros, que no ha existido nunca. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Usted tiene toda la razón, y esto es una conversación que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Así que, pero dicen que agua pasada no mueve molino. Lo importante es qué vamos a hacer de aquí en adelante, qué vamos a hacer con estas nuevas generaciones que dependen y su futuro descansa sobre nosotros. Yo creo que la conversación no solamente se debe dar a nivel de los Estados Unidos, se debe dar en Puerto Rico. La conversación no solamente se debe dar entre puertorriqueños, se debe dar entre latinos, entre hispanos. Hay problemas que nos unen, hay diferentes situaciones en las que encontramos un consenso, y la política, hay diferentes cosas en nuestra misma sociedad que nos han dividido. Y yo creo que es momento, todas las cosas que están ocurriendo a nivel mundial, desde el cambio climático, los problemas en la salud, los problemas que tenemos con nuestros envejecientes, los problemas que tenemos viendo en nuestra economía, todos son cosas sobre las que hay consenso, pero muchas veces hemos dejado que la división político-partidista, que la misma división religiosa, que la misma división de orientación sexual, cosas tan simples, nos están dividiendo y nos estamos pudiendo sentarnos a encontrar puntos de consenso. Yo creo que es momento de una conversación seria sobre cuáles son los puntos que atañen a las personas, porque antes que puertorriqueños, antes que cubanos, antes que dominicanos, somos primero seres humanos y todos tenemos unas necesidades que no se están cumpliendo, y el famoso sueño americano no lo estamos viendo ni en los Estados Unidos ni en Puerto Rico, y nos estamos alejando cada vez más de la protección de nuestro ambiente, nos estamos alejando más de la autosuficiencia, y cada día nos hacemos mucho más dependientes, y la dependencia no es otra cosa que vulnerabilidad. Así es que yo definitivamente creo que esta conversación se debe dar, y voy a estar trabajando activamente para que se dé, que no solamente se quede aquí en palabras en una conferencia de prensa, sino movilizar a la gente para conversar este tipo de conversaciones. Alexandra, Roxana del Sentinel, tú dijiste que principales problemas que hay en la isla es que no hay una cultura de datos y tampoco tienen cómo restablecer las comunicaciones. ¿Cómo puede la gente de Orlando o del continente ayudar en eso, a reestructurar o a restablecer
establecer esas deficiencias que tienen. Yo creo que la primera cosa que se debería hacer es preguntarle a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias por qué retiraron sus estadísticas de Puerto Rico hace varios días de su página, como lo señaló por primera vez el Washington Post, que fueron los primeros en darse cuenta que las estadísticas de Puerto Rico de recuperación habían sido removidas de la página oficial. No solamente eso, cuando vamos a los diferentes pueblos, usted basta con que abra los periódicos del país, hay una incongruencia crasa entre cuántos muertos hay en cada una de las noticias, en cuánto es el porciento de recuperación de la energía eléctrica, del agua potable, y la carencia de información no nos permite tomar decisiones eficientes. Así que, ¿cómo ustedes podrían ayudar? Primeramente, yo creo que no solamente ustedes, hay tantas personas, ahora mismo las universidades no han comenzado clases por la crisis, tenemos tantos estudiantes de economía, de estadística, finanzas, que podrían ayudar en la recolección y recopilación de datos certeros, para que pudiésemos entonces publicarlos mediante fuentes objetivas y neutrales, no fuentes que se deben a nadie, no fuentes que tengan que guardar esta percepción política de que todo está bien. Yo creo que nosotros estamos enfrentando un momento social preocupante, porque muchas veces la percepción política es más importante que la recuperación. Y no podemos permitir que eso ocurra. Tenemos que poder llevar un mensaje unísono de transparencia. Si está mal, si tenemos solamente un 9% de electricidad, pero vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario estamos creando falsas expectativas en el pueblo, y las falsas expectativas no permiten que las personas se preparen para enfrentar una crisis como esta. Así que va a ser fundamental cómo utilizamos nuestros recursos, nuestros voluntarios, nuestros estudiantes que están ansiosos de trabajar para recopilar estadísticas en unos organismos neutrales y podamos difundirlas. Cuando tengamos datos certeros va a ser más fácil tener una conversación sobre dónde vamos a ubicar los activos que tenemos, tanto capital humano como recursos financieros, para resolver este desastre. Peter Cora, Comisión Boricua. Pues primero que nada, gracias por su presencia, y pues yo soy una persona que trato de involucrar mucho a los hispanos, especialmente a los puertorriqueños y a los millennials como yo. Una de las cosas que estamos trabajando en Misión Boricua es educando sobre la ley de cabotaje. Muchas uniones están a favor de la ley de cabotaje. ¿Qué estrategias podríamos utilizar para combatir estas uniones, para sacar la palabra de que la ley de cabotaje existe y nos está afectando, y cómo podríamos para quitarla? Mire, yo enfrenté esta misma pregunta previamente. Había otro candidato que corrió contra mí a la gobernación, que tenemos muchas posturas en común, pero me sorprendió ver su apoyo a las leyes de cabotaje, y es porque él apoya los movimientos de trabajadores. Y yo puedo entender, la ley de la Marina Mercante de 1920 se hizo para proteger a la Marina Mercante de los Estados Unidos en un momento dado. En estos momentos es una ley arcaica. Sí, las uniones la van a defender, porque ellos tienen que defender a los trabajadores de esa Marina Mercante. Mi posición aquí en estos momentos no es una posición dirigida a defender un sector exclusivamente. Es una posición dirigida, y dicen que si uno quiere caerle bien a todo el mundo tiene que vender helado. Yo no vendo helado. Y ahí uno tiene que estar dispuesto a decir las cosas, aunque a ciertos grupos se molesten. Y la realidad es que yo defiendo muchas más personas y defiendo un colectivo cuando defiendo la eliminación de las leyes de cabotaje. Porque las leyes de cabotaje han estrangulado al pueblo puertorriqueño por décadas. No solamente lo han estrangulado, le han quitado la competitividad. No solamente nos han quitado la competitividad, nos han restringido nuestro desarrollo económico. La ley de cabotaje, seriamente, cuando hablan y yo lo he escuchado tanto este discurso, muchas personas racistas o que discriminan con los puertorriqueños en los Estados Unidos, hablan de los puertorriqueños como unos mantenidos, hablan de los puertorriqueños como que lo que hacen es buscar ayuda. Miren, los puertorriqueños estamos dispuestos a levantarnos y a trabajar, y con nuestro propio esfuerzo levantar nuestra economía, pero que nos quiten las amarras. Es tan difícil levantar una economía cuando te están restringiendo, cuando los Estados Unidos controlan nuestra moneda, nuestras comunicaciones, nuestra transportación, nuestras aduanas, cuando controlan nuestras comunicaciones. Y en ese control nos restringen para beneficio de unos pocos. Y volvemos, cuando yo me reuní con varios congresistas me decían, pero ¿qué tú quieres? Que los empleos, que creemos empleos en Puerto Rico y le quitemos empleos a las personas en California o en Arkansas, en diferentes estados. Es que se nos olvida que los puertorriqueños también son ciudadanos americanos según esta relación política. Y si son ciudadanos americanos, por las razones que sean, que en su mayoría debe ser porque en 1917 Woodrow Wilson previó que venía una guerra mundial y necesitaba puertorriqueños para batallar. Esa es la historia de esto. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos superar ese poder económico y de presión política que pueden hacer las uniones? Yo creo que es a través de la educación y de la información, llevando información estadística con datos de cómo Puerto Rico desde 1920 hasta acá ha pagado 78.5 billones
adicionales a la mercancía por las leyes de cabotaje, una cantidad que supera nuestra deuda pública. Quiere decir que si Puerto Rico no hubiese tenido que pagar todas esas cantidades en leyes de cabotaje, Puerto Rico no tendría la deuda pública que tiene en estos momentos. Una deuda que ha hecho que nos corten fondos de salud, que destroce nuestros sistemas de retiro, que nos cierren 169 escuelas en el pasado año y que aún dicen que eso es solamente el comienzo de los recortes. Así es que yo hago una exhortación a que se empiece a llevar información importante sobre el impacto que hace, no solamente sobre Puerto Rico, sino sobre tantas otras industrias que se ven afectadas. In English, we're calling the state of Puerto Rico. Could you briefly tell me your view of the state of Puerto Rico right now, what you're seeing, what you're hearing? Okay, first of all, Puerto Rico is not yet a state. It's an unincorporated territory. The state meaning The state of situation. Yes, exactly. Well, right now we are seeing two Puerto Ricos. The one that you can see when you go on the field and the one that has been portrayed by most of the media. Right now, Puerto Ricans don't have communications. There's a lot of people that still don't have a cell phone signal, and there's not all the news we're receiving is coming specifically from government officials. So this data, when we have when communications are reestablished, we're gonna see incongruencies between what's really happening to Puerto Ricans that haven't received even a bottle of water in many parts of the center of the island and of the west of the island, not only in terms of water, in terms of food, medicine. Puerto Ricans are lacking this aid, and the aid is not getting there, mostly because we have centralized the emergency. We're operating the emergency from a convention center with air conditioning, with internet. People are there laughing, talking, but they're not going out there on the field. They're not going there, and they're designing logistics that don't allow them to assess the emergency, because our logistics that are incongruent with our topography or demographic situation. So one of the main things we have to do right now, first of all, we have to take the emergency into regions, take all those volunteers, those NGOs, people, community leaders, and make them work. Not only that, we need data recollection. We don't have effective data to make decisions at this moment, and that doesn't allow us to put the assets where they're most needed. And so the disconnect you feel is between who? Because there have been they were talking about sending military, U.S. military down there to help with logistics and that. And there's a lot of military personnel. Most of them are there at the convention center, and they, for many bureaucratic reasons, they haven't been allowed to help more. Not only that, many have shut down operations because of bad weather. In Puerto Rico, it rains almost every day. So if you're going to shut down operations because of bad weather, you're not going to be able to help more people. But mostly that disconnection, and that's going to sound horrible, but it's the truth. When we deal with emergencies of this type, there are a lot of people, including your president, well, I got to say it's our president too, that are more concerned with the political perception than with recovery. And that's going to be very dangerous for Puerto Rico right now. We have to leave political perception at this moment out of the way, and we need just to get to the people, get the aid to the people, and be truthful about what's happening. If we have only electricity in 11% of the country, we gotta say it so more people can come in and help us. Trying to set an image of that of telling the world that we have control over the situation and that everything is all right, so people politically, will think that government is making an excellent work. It's just gonna be a counter effect for getting that aid to the people. And can you talk a little bit about the many folks who are leaving Puerto Rico and coming to places like Central Florida? And do you think that's part of the answer, or just talk a little bit about that, the movement of people out of Puerto Rico? Is that good for the country, bad for the country? What's your perception of that? It's definitely bad for the country. It's not. You asked me if I think that is what's needed. I think it's a natural response to what's happening. People have been for over a month without communications, without electricity, without water. Their children have been out of school. There's no colleges open. Hospitals are closed. They don't see services, medical services available, and it's a natural response to people that need to provide for their families and that need to find a place where there's quality of life. So Puerto Ricans will not only be moving to the States, they will also be moving to other countries. The problem that we've been seeing, and we were at the Orlando International Airport some days ago, is that people are coming in without a plan. They're just desperate
and they're coming with all their families, with no employment, with not having secured a place to live. And when we talk or speak with government officials, they're saying us, please tell the people not to come here. There's no, we don't have facilities for them to live right now. So they are thinking about setting them up in refugee camps. And the problem with this is we're going to have a lot of Puerto Ricans coming into the States and going through great necessity. So what I'm telling people is that if you're coming, because I cannot, even though it's going to be very bad for the island, we are losing thousands of people, most of them young professionals, a lot of doctors, and we're definitely going to need them to recuperate what's happening in Puerto Rico and to raise up our economy again. But I cannot be selfish with these people that need to provide for their families. What I do think is that all of us that we're here and everyone that is listening to this, we should in some way work towards helping Puerto Rico reestablish its economy, reestablish its education, its medical services, in order for people to be able to stay there. We're not the first or the last country to go to this, but we gotta show the people that we have the tools for raising Puerto Rico up again. And as not ideal as it is for people to leave and to go places, we're here in Central Florida right now. How have you seen the reception of these people who are fleeing the crisis and coming here? And what kind of reception do you see, and what kind of help are you seeing them receive when they get here? Well, first of all, we were at the airport. They're being received. The Latino leadership has a booth there. They're receiving Puerto Ricans with all types of information and documents and links, and with computers for them to fill out forms and be able to make their to ask for their FEMA aid, to know about how they're gonna apply for schools here in Florida, how they're gonna apply for employments. There are a lot of different employment companies that have teamed up with Latino leadership and have thousands of employments available for Puerto Ricans that are moving in. So in terms of that aid, they're even getting some food to start with and clothing, but it's not enough when you're planning on coming to a new place where you don't have a chain of support of family and friends. So we're gonna all have to help in this, and mostly I think giving out the information about what's really happening when you come in the States, and helping Puerto Ricans plan ahead of leaving Puerto Rico for their transition, and having an employment before they come in, having a house secured before they come in. It's going to help greatly, and it's going to avoid future problems we may have on the midterm or long run. Let me add to what she said. Since I'm local here, I know exactly what's going on. We can summarize what the government is doing here as Operation Brochure. That's it. That's what you get when you get to the airport. The setup that they have of many government agencies is, here's this phone number, here's this email, this is this brochure, this is what you can do. What are you going to do with that? Will you go to the Burger King and show the brochure and feed your family? Will you show that to the apartment complex where you can put together a contingency plan to help these families? ¿Puedes repetir esto en español, Carlos? Sí, básicamente quiero añadir a lo que la licenciada Lugaros dijo sobre la situación aquí, porque yo estoy local acá y yo he estado sobre 30 años trabajando a nivel de grassroots con la comunidad, y podemos resumir la pregunta de qué es lo que se está haciendo para las familias puertorriqueñas que están llegando, y podemos resumirla en Operación Brochure, donde básicamente tú llegas al aeropuerto y el aparato que hizo el gobernador con agencias de gobierno es simple y sencillamente: mira, aquí tienes este brochure donde vas a sacar tu licencia, aquí tienes este brochure donde puedes coger los cupones, aquí tienes este brochure donde puedes ir a buscar eso. O sea, una cosa es tener acceso, una cosa es haber unos programas disponibles, pero otra cosa es, por ejemplo, el mercado de vivienda. Aquí no existe el mercado de vivienda asequible. O
O sea, estamos hablando de que New Construction, la construcción nueva, la casa más barata es $275,000 en una economía que es de salario mínimo, donde nosotros somos serviles de la industria hotelera y de entretenimiento, pues realmente tienes que trabajar 5 trabajos para poder pagar un apartamento de 2 habitaciones que vale $1,200, mucho menos comprar una casa de $275,000 para empezar. Pues entonces lo que estamos viendo es una crisis, una bomba de tiempo en su it's making. O sea que en este caso lo que tenemos que hacer es exhortar a los elected officials de nosotros. Todavía yo no he visto al alcalde de Bodidae hacer nada por los puertorriqueños. Ayer oí en las noticias que lo que hizo es hacer un quilt para mandárselo a la gente de Las Vegas, lo cual yo no tengo problema con eso. Pero compadre, nosotros los puertorriqueños le dimos el voto para que él fuera alcalde. ¿Qué ha hecho? Absolutamente nada. Él no ha reachado nadie de la alcaldía. Tiene una oficina que se llama Hola Office, que lo que da es más brochure. Y otra pregunta, y es en cuanto al plan de los puertorriqueños. ¿Podría ser que en algún momento la opción de quedarse sea mejor que venir sin plan? Porque a veces uno piensa, los que hemos emigrado, mayormente todos, en el momento en que llegamos al país que no teníamos nada tampoco, y personalmente llegué con una bolsita, un pantalón y una camisa, me bajé de un barco. ¿Sería a veces mejor quedarse que venir sin un plan? Yo creo que eso es lo que vamos a ver caso a caso. El que tenga aún trabajo en Puerto Rico, o el que aún tenga techo en Puerto Rico y agua, aunque no tenga electricidad, puede ser en gran medida que quedarse sea mejor opción que venir. Más aún cuando vemos que ellos se van a enfrentar a un escenario en donde probablemente no van a conseguir casa acá, en donde los empleos que van a recibir, y hemos visto la mayoría de estos empleos, lo que pagan, cuando uno lo compara con el costo de vida de muchos de estos estados, son cantidades ínfimas que no les va a permitir el alquiler de un apartamento, o van a tener que vivir en zonas retiradas que les van a exigir mayor tiempo de transportación hasta las zonas de empleo. Así es que yo creo que todos son factores, pero ¿cómo usted le explica eso a una persona que está desesperada, que mira su casa sin techo, que aún no han llegado los toldos? Son tan pocos los toldos que han llegado, y no estamos hablando aquí solamente del impacto económico, estamos hablando del impacto psicológico, de personas que todavía no ha pasado ni un solo oficial gubernamental a hablar con ellos, que no han sido escuchados, que no han podido contarles a nadie cómo perdieron su techo, cómo todo se les dañó, cómo sus trabajos ya no existen, porque muchos de estos comercios desaparecieron por completo. La zona gastronómica no existe, todos esos restaurantes se los llevó el huracán. Todas estas personas contaban con unos empleos, y si hablamos del comercio, hoy mismo en el periódico se reporta cómo las mismas pólizas de seguro del business interruption, interrupción de negocio, cómo no van a ser suficientes porque cubrían más que 30 días que se cumplen hoy. Así es que estos negocios no van a poder seguir operando luego de esto. Vamos a ver la economía de Puerto Rico desplomarse mucho más de lo que ya está luego de este desastre. Por eso va a ser tan importante en esta recuperación nuestra gente, nuestro capital humano, que ciertamente es un capital humano magnífico. Del mundo entero van a buscar a nuestros ingenieros, a nuestros maestros, a nuestros enfermeros, a nuestros policías. Así es que la gente la tenemos. Lo que nos necesitamos en estos momentos es una organización, una estructura para ver cómo canalizamos esos recursos para la recuperación. Carlos, ¿qué se está haciendo en el aeropuerto, que es donde se está llegando todos los que vienen de Puerto Rico, en cuestión de registración de votos y de informarles que en Estados Unidos se vota todos los años? Ahora mismo hay elecciones de ciudad y mucha gente no sabe de esto. No sé si Bill Cowles, el supervisor de elecciones, tiene mesa allí, no tengo ni idea. Acuérdate que el gobierno estatal trastocó la forma del proceso de registración de votantes, y ya muchas de las organizaciones, incluyendo Latino Leadership, que hacía voter registration, así fue que comenzó en el 1979 la organización, como un movimiento de voter registration. Al trastocarse esto y pusieron tantas trabas, inclusive unas cosas increíbles para evitar que se registraran, especialmente los brown y los blacks. Precisamente, tú no quieres tocar una boleta de registración
porque puedes ir a la cárcel, inclusivamente si te pasas de una fecha. O sea, que quien tiene que hacer eso es el supervisor de elecciones de cada condado, y no sé si lo están haciendo o no, pero sí eso es sumamente importante. Dígame. Yo vine aquí para ver cómo podemos juntar los recursos que tenemos aquí en Florida con Puerto Rico. Yo sé que como los vagones no están llegando, pues el problema mío es que yo soy mamá primero, ¿verdad? Tengo mi propio negocio, soy la madre, pero tengo un corazón. Ay, y pues, entonces, ¿cómo puedo llegar por ejemplo, la gente me llama que tienen un non-profit, insulina y doctor, y cómo pueden llevar las cosas a Puerto Rico a ayudar? Mire, yo creo que en estos momentos muchas personas me han escrito solicitándome una dirección para enviar las cosas. Y yo no he querido que ustedes gasten ni su tiempo ni sus recursos porque el correo está detenido, las cosas no están llegando. Así que el método más eficiente para transportar en estos momentos son los aviones, porque lo que se envía por barco o por correo regular no está llegando. Hemos tenido varias personas que nos han donado para que personas puedan viajar con mercancía de Estados Unidos y traer la máxima cantidad que permiten los aviones. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar volando, vinimos con maletas vacías para cargarlas de mercancía y llevarla a Puerto Rico ahora cuando regresemos. De la misma forma, hemos coordinado con grupos de médicos, por ejemplo, una doctora de Jacksonville viene mañana en carro hasta acá para traerme medicinas que ella reunió con varios doctores de allá de Jacksonville, muestras de medicamentos para que las podamos llevar a Puerto Rico. Yo creo que el uso, como hablé ahorita, de la tecnología y estas alianzas que establezcamos van a ser neurálgicas en que podamos lograr esto. Si podemos establecer alianzas en que ustedes me digan, mira, nosotros vamos a recoger y lo que tenemos que hacer es que todo llegue a un mismo centro en Florida, para yo no tener que estar pidiendo 40 favores distintos. Si podemos lograr que toda la gente de Florida lo envíe al mismo centro y de ahí entonces yo conseguir con favores que un piloto, que personas viajen acá con 10 maletas cada uno, que son 500 libras por persona, porque me permite pagando extra. Por ejemplo, American, uno paga 1.750 extra y te llevas 10 maletas con 50 libras. Y hay personas dispuestas a donar para que personas hagan este trabajo. Lo que necesitamos es tenerlo organizado para no perder estos recursos y maximizarlos. Que entonces ustedes puedan crear centros de recolección y esto se replica en los otros estados. Crear un centro en Chicago, crear otro centro en New York, otro en... y así podemos llevarlos a un mismo lugar y desde ahí entonces que vuelen personas a buscarlo en maletas y traerlo directamente. Tenemos que regresar al pasado, a cosas bien básicas, si es que queremos que la ayuda llegue. Precisamente eso es lo que se está haciendo a través del Latino Leadership y el National Puerto Rican Leadership Council Education Fund. Nosotros precisamente estamos haciendo el acopio y haciendo los contactos para poder canalizar a través de ella, junto con el pastor González. Pastor González. En Vega Alta tenemos una iglesia donde tienen unas facilidades así enormes, mucho terreno, donde de ahí canalizamos directamente con el pueblo. Y de ahí tenemos un cuerpo de 3.000 voluntarios, que estos 3.000 voluntarios los dividimos por regiones para que ellos puedan ir sector por sector, llevando casa a casa, supliendo estas necesidades por hogar. Que no sea, nos vemos en una cancha y en la cancha te reparto al que llegó. Que sea ir directamente a cada casa que usted necesita, insulina, medicina para la tiroides, no tiene comida, su hijo tiene una dieta especial, usted usa un equipo médico, necesita un generador. Este tipo de cosas hay que canalizarlo por caso porque el creernos que la ayuda puede ser homogénea es un grave peligro. No todo el mundo necesita el mismo tipo de ayuda y la realidad es que yo le voy a decir algo bien crudo. La gente, ayer decía que uno no puede, que no exageren. Mira, hay gente muriendo. Nosotros fuimos a Barranquitas a hacer un canvas de la necesidad de medicamentos. Había una señora que necesitaba un tanque de oxígeno. Cuando llegamos al otro día ya la señora se había muerto porque no tenía el tanque de oxígeno. En Barranquitas ya han habido 8 muertes desde Huracán María por falta de medicamentos. Ni una de esas muertes está en la lista oficial. Así es que una vez estos datos podamos armonizar los datos de lo que está llegando y pasando en los municipios, los muertos por María van a ser mucho más de lo que se dice. No solamente eso, una cuestión curiosa que nadie está hablando, pero ahora que ella dice una vez tengamos, o sea, el smoke se vaya, nadie está hablando de la ceniza de Peñuela. ¿Dónde han ido a parar esas cenizas? No solamente eso, durante el huracán se dijo que la compañía S no cubrió las cenizas según se dispone que deben ser cubiertas para un evento de este tipo y no cumplieron con eso, pero lo malo es que cuando uno ve las multas por este tipo de conducta son multas ínfimas con respecto al daño ambiental que hacen, el daño a la salud, como uno le pone un valor económico a la salud de las personas o al daño ambiental y pues muchas de estas compañías ni siquiera tienen
un incentivo para hacer las cosas correctamente, porque las multas realmente al final del día para ellos son petty cash. Sí, son parte del costo de hacer negocios, o sea, no hay problema. ¿Pudiera hablar un poco sobre la situación escolar, la situación educacional? Mire, las universidades privadas ya han hablado, ya han establecido fechas, muchas ya han reiniciado clases. La Universidad de Puerto Rico, dependiendo de los recintos y cómo se han visto impactados, va a establecer distintas fechas. Sí, las universidades han asegurado que el semestre no se va a perder. Tuvimos la oportunidad de participar junto a los jóvenes de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedras en recoger la universidad y remover los escombros, y es increíble que los jóvenes todos los días se reportaban cientos de estudiantes a limpiar su universidad, y así es como la Universidad de Puerto Rico se ha ido levantando. En términos de la educación pública, la secretaria de Educación, Julia Kelleher, ha hablado sobre restablecer las clases esta próxima semana. Muchos de los planteles que hemos visitado no están aptos para recibir estudiantes. En estos momentos lo que se contempla es que los planteles, como no van a tener luz, abran hasta el mediodía, y los que tengan luz entonces tendrían la jornada completa, que son prácticamente son muy pocos. Hay otros que no van a poder simplemente restablecer clases, especialmente en las zonas rurales. Este vacío en educación, especialmente en los grados primarios, va a crear un vacío muy grande en el desarrollo de estos niños. Es por eso que dentro de todas las cosas que atendemos, porque a nosotros nos parecen prioridad, como el combustible, como la comunicación, como el agua, tenemos que darle atención y prioridad a la educación. He pensado que quizás podríamos establecer unos manuales con los estándares y expectativas por grado, donde se le explica al padre cómo ir cubriendo esos estándares y expectativas con el niño en la casa. Entonces podríamos usar esos maestros que ya de por sí viven en esas áreas para reunir a los padres en las canchas o en los centros comunales, y quizás reunirlos una vez por semana para darle seguimiento, que el padre esté cumpliendo con esas destrezas. Aquí vamos a tener que ayudarnos todos, las familias, las organizaciones religiosas, los maestros, todos vamos a tener que aportar. Y algo fundamental para que estos niños no pierdan, no estamos hablando de un semestre, estamos hablando de una educación importante. Educación que quizás podemos incluso girarla en torno al fenómeno de María. ¿Cómo tú pones a un niño a trabajar sus destrezas de español escribiendo un ensayo sobre el huracán, sobre cómo fue el impacto? ¿Cómo tú pones a un niño a trabajar sus destrezas de inglés? De la misma manera, ¿cómo lo pones a trabajar destrezas de matemática cuantificando? Pues mira, vas a ir por tu comunidad hoy, vas a contar cuántos árboles se cayeron, de ese qué por ciento de esos árboles han retollado, y puedes trabajar distintas destrezas, que es lo que se recomienda hacer en un huracán de este tipo. También hablar sobre el recurso del agua, que rara vez hablamos del recurso del agua en nuestras escuelas. Así que yo creo que hay oportunidades aquí de crecimiento de educación. Lo importante es que cómo entonces nos unimos, más allá de depender, y vuelvo y lo digo porque todos hemos crecido con esta imagen de que el gobierno tiene que hacerlo todo por nosotros. Más allá de esperar que el gobierno lo haga, ver como comunidad, cómo nos reunimos, cómo nos organizamos para que estos niños en efecto puedan recibir esta educación durante este periodo de recuperación del país. Una última pregunta. Con respecto al manejo de desperdicios que se están generando, educando a las personas, amigos de mis familiares que dicen que aquí ya huele feo, porque no están recogiendo. La mayoría de las alcaldías con las que nos hemos reunido, las alcaldías tienen un plan para la recuperación. La primera parte de la primera fase es abrir camino. La segunda fase es removido de escombros, recoger los escombros, que es debris removal. Después entonces viene el recogido de la basura doméstica. Todavía no han podido remover los escombros, o sea que tenemos basura doméstica, todo lo que a la gente se le pudrió de la cocina y de la nevera, porque no hay electricidad, las carnes pudriéndose en los zafacones. Tenemos las moscas son el animal más letal del planeta, y les hemos enseñado a las personas cómo construir trampas de mosca, les estamos enseñando sobre el lavado de manos, les estamos enseñando a enterrar la comida, pero son prácticas que esta generación nunca tuvo que hacer. Así es que estamos regresando al pasado para enseñarles cosas que ellos desconocían o nunca se habían visto en tener necesitado de llevar a cabo esos procesos. Y hay algún componente bien importante. Aquí las ayudas que demos no solamente tienen que consistir de equipos maravillosos que filtren el agua y creen energía. Aquí un componente importante va a ser la educación y la información. Para prevenir enfermedades vamos a tener que educar a la población. Ya hay 76 casos de leptospirosis en el país. Y así tenemos brotes de enfermedades contagiosas como conjuntivitis en los diferentes refugios y otras enfermedades. Así es que el manejo del agua no tiene que ir con un componente de educación sobre prácticas de higiene y de salud. Y eso va a ser fundamental. Si no podemos organizar las regiones para que lleven educación, vamos a tener casos no solamente de emergencias de seguridad pública, vamos a tener emergencias, una crisis de salud a la vuelta de la esquina. Última pregunta. Licenciada, el problema de la transportación de aquí hacia Puerto Rico no simplemente son los aviones o el problema
no hay problema de transportación, porque usted va con cualquier caja a la marítima de Jackson y el paquete va a llegar a Puerto Rico y va a llegar bien. Sí, lo que va a quedarse allí en el muelle. No, perdóneme, pero no se va a quedar en el muelle, porque yo llevo 3 semanas enviando vagones a Puerto Rico y salen, pero hay que postear. Ah, usted paga de más para que le dejen sacar el... No, Ah. no. Yo pago lo que me cuesta la marítima. Bueno, pero y todos los que están allí, todos esos vagones que están allí, porque la gente pagó lo que les cuesta la marítima. ¿Y por qué los míos salen y por qué los demás no Pues salen? usted debería decirle a las personas cuál es su No, técnica. es que yo no tengo ninguna No, y técnica. esto yo no le estoy dando, y por eso es que yo le digo, esto no es una O sea, opinión mía. Lo que pasa es esto que es un hecho el innegable. papeleo y la transportación hay que hacerla correctamente. Yo llevo un furgón a la Asociación Puertorriqueña para que me lo pidieran prestado, lo entrego allí y le pregunto a la persona, ¿dónde está el furgón donde tú vas a embarcar? No sé. ¿Tiene el booking? No, yo no sé nada de eso. ¿Usted trabaja en transporte? Sí. Bueno, pues usted debería poner un anuncio donde todas estas personas que están buscando cómo llevar efectivamente cosas a Puerto Rico lo hagan a través de usted, porque y esto no es una opinión mía, hay 9.500 vagones en nuestros muelles que no han podido salir, o sea que 9.500 personas hicieron mal el proceso. Yo no creo que En sea, Puerto Rico yo no nunca- creo que sea mal el proceso. En Puerto Rico nunca habíamos visto un problema de que se quedaran los vagones en nuestros muelles. El problema es que no hay internet y no hay comunicación y todo era computarizado. Y las primeras semanas hubo problemas, pero le estoy diciendo que desde la primera semana del huracán yo he enviado vagones a Puerto Rico y todos salen y no es pagando por debajo de la mesa. Y que usted entiende que ha sido la herramienta que le ha permitido a usted ser efectivo frente a las otras personas. Bueno, efectivo, que yo estoy aquí a lo mejor y yo le estoy pagando a la marítima a hacer trabajo y la marítima le paga al gobierno y ya lo que tiene que pagar. Aquí tiene años entregando bueno. los puertos también. Y a lo mejor usted tiene sus clientes allá o sus personas, se le mueven las cosas, pero las personas acá es por primera vez, esto es una emergencia. Usted no puede comprar. No, pues todos los que hoy me preguntaron que tienen mucha mercancía, ya saben, aquí tienen un contacto. Algo importante también, usted se ha dedicado a esto, al transporte. La mayoría de las personas que están enviando vagones son personas que son voluntarios que recogieron un montón de cosas y por primera vez hacen envíos de este tipo, sin contar con que Puerto Rico, el puerto no estuvo energizado por un tiempo, que el sistema de inspección de los vagones fue manual. Aquí hay otras cosas a considerar, pero aquí tienen un recurso para aquellos que necesiten llevar cosas al país. Pues mire, ya lo tiene. Dele la tarjeta. Tiene tarjetas ahí, reparta. Could we quickly just get you both to say and spell your name for us for television? Go ahead. Alexandra Lúgaro. And could you spell it for me? Alexandra. And my last name Lúgaro is Lugaro. And your title? I'm a former gubernatorial candidate. I'm the former independent gubernatorial candidate for Puerto Rico. Carlos Guzmán. I'm the president of the National Puerto Rican Leadership Council Education Fund, Inc., CARLOS GUZMAN.